Bueno, vemos la última parte del tema 7, arreglos matrices. Los arreglos de tipo bidimensional se denominan matrices. Una matriz, como habíamos dicho antes, es un conjunto de elementos homogéneos, o sea, todo del mismo tipo, en el cual el orden de los componentes es significativo, es decir, podemos ubicar a cada elemento. En este arreglo bidimensional vamos a necesitar dos índices para poder identificar a cada elemento. Una matriz puede considerarse como un vector de vectores. En este ejemplo vemos una matriz de calificaciones de 20 filas y 4 columnas. Entonces acá podemos ver que necesitamos dos dimensiones, especificar dos dimensiones, la cantidad máxima de elementos de la fila, que es 20, y la cantidad máxima de elementos de las columnas, que es 4. Perdón, acá hay un error. Esto es 4. Y tenemos también asociado un vector nombre de 20 elementos. Entonces, esta organización de datos me está brindando la posibilidad de disponer a la vez, digamos, los datos que le corresponden a 20 alumnos en 4 instancias de evaluación. Podríamos procesar aplicar operaciones, diferentes operaciones de este conjunto de datos. Bueno, esas son entonces las ventajas de los arreglos, que se pueden realizar muchas operaciones a la vez sobre grandes conjuntos de datos de manera eficiente. Algunas aplicaciones en las que se requiere el uso de matrices son las aplicaciones de predicción del clima, construcción de edificios, análisis de indicadores financieros, entre muchos otros. Una ventaja importante es que los datos del arreglo están disponibles en la RAM en el mismo momento. Por ejemplo, con los datos de la matriz calificaciones que acabamos de ver, podríamos obtener el promedio de calificaciones de cada alumno o el desempeño promedio de los estudiantes en cada examen, o podríamos saber qué evaluación tuvo la mayor cantidad de desaprobados, o sea, considerando que son las notas menores a 6. Bueno, para declarar matrices tenemos que indicar el tipo del arreglo, o sea, de qué tipo es, si es entera, char o float, porque recordando que todos los elementos tienen que ser del mismo tipo, el nombre del arreglo, el rango permitido para cada índice, o sea, el máximo valor de fila y el máximo valor de columna. Por ejemplo, acá estamos definiendo una matriz con el nombre matriz entero, que es de tipo entero y tiene como valor máximo de fila 4 y de columna 5. Lo que da un total de 20 elementos dispuestos en recorrido por filas y recorridos por columna. En el recorrido por filas, los elementos de la primera fila se procesan primero, luego los de la segunda y así sucesivamente. Y dentro de cada fila se hace variar el índice de columna. Al iniciar cada nueva fila se recorre desde la primera columna nuevamente. Entonces acá podemos ver en este gráfico que en un recorrido por fila nos ubicaríamos en el primer elemento de la matriz, que es fila 0, columna 0. Se incrementa el valor de la columna para pasar a la columna 1, siempre dentro de la fila 0. Luego se procesa ese dato, se pasa a la siguiente columna y así hasta llegar a la última columna. Cuando recorrimos todas las columnas de la fila 0, se incrementa el índice de la fila para pasar a la siguiente fila, en este caso la fila 1, y comienza otra vez se inicializa desde 0 el índice de columna. Entonces partimos de la fila 1, columna 0, y a partir de ahí se incrementan los valores de columna para recorrer todos los elementos de la fila 1. Cuando se llega al final de la fila 1, se incrementa el contador de fila para pasar a la siguiente fila. Estando en la fila 2, el indicador de columna tiene que inicializarse en 0 nuevamente para empezar el recorrido columna a columna para cubrir todos los elementos de la última fila. Bueno, entonces en este gráfico podemos ver cómo es el recorrido, o sea, la idea es ir por cada uno de los elementos, pero uno puede hacer un recorrido por fila o un recorrido por columnas. En el recorrido por fila
en todos los recorridos, para ir elemento a elemento, usamos estructuras repetitivas. En este caso, usamos la estructura for, dos estructuras for, una para que realice la iteración a nivel de filas y la más interna, o sea, por cada fila hace un recorrido completo de todas las columnas. Entonces, el for más interno requiere el índice de columna. Cuando avanza elemento a elemento, en este ejemplo está solicitando el ingreso de un elemento que se va a ubicar en la matriz A, en la fila y en la columna que esté, cuyos valores estén en ese momento en el for. La otra forma es el recorrido por columna. En este caso es la primera columna se procesa primero y después la segunda, y en este caso sería desde la columna 0 hasta la columna 3. O sea, se hace variar el índice de columna, el for más externo va a ser el de columna y el más interno va a ser el de fila. O sea, nos ubicamos en la columna 0 y en la fila 0. Se incrementa el valor de la fila para pasar al siguiente elemento de la columna 0. Y se hacen todas las iteraciones de fila por cada valor del índice de columna. Cuando se terminen los elementos de la columna 0, se incrementa el índice, se pasa a la columna 1 y nuevamente comienza el recorrido desde la fila 0 hasta el final, así como vemos en el gráfico. El código en C sería este. Fíjense que acá el for más externo es el de columna, se inicializa en 0 y va a iterar el proceso hasta que, mientras se cumpla que la columna, el valor del índice de columna sea menor que 4 y va a incrementar por cada iteración el índice de columna. Por cada valor de columna se recorre completamente la fila, para eso se utiliza el for cuya variable de control va a partir desde el valor 0 y se va a repetir la iteración mientras el valor de fila sea menor que 3, incrementando también en cada iteración. Entonces, para cada uno de los elementos hace el ingreso de cada elemento de la matriz A. De edades de los alumnos de 2 comisiones de la materia algoritmos 1. Entonces, queremos obtener el promedio de edades de toda la asignatura. Para simplificar, hacemos 5 alumnos y solamente 2 comisiones. Entonces, ¿cómo sería eso? Acá vamos a ver el código, presten atención a las cosas que están resaltadas. En este caso, la idea de este código es largo, sería calcular el promedio de edades de 2 comisiones de los alumnos de algoritmos 1. Bueno, para comenzar se definen 2 constantes para los valores máximos de filas y columnas. Esto no es una obligación, es una buena práctica. Se recomienda definir como constante el máximo valor de I, en este caso 2, porque dijimos que eran 2 comisiones, el máximo valor de J, en este caso 5, porque vamos a probar con 5 alumnos. Por supuesto que en nuestro caso este máximo J tendría que ser 300 o 400. Para simplificar ponemos 5. Pero la ventaja de definir como constante estos valores es que en cualquier momento nosotros cambiamos estos valores a los valores que sean necesarios. Después, otra novedad es, vamos a ocupar la instrucción TyDef para definir un tipo de datos que va a ser un tipo de datos arreglo. Entonces definimos T para indicar que es un tipo de dato, array y para indicar que es entero. O sea, este es el nombre de un tipo de datos que va a ser entero y es una matriz porque indicamos acá el valor máximo de fila y el valor máximo de columna. Fíjense que acá para esta declaración yo puedo usar las constantes que definí anteriormente, max i y max j. Max i tiene 2 y max j tiene 5. Bueno, entonces esa es una cuestión importante. Después se definen los prototipos de las funciones. Una primera función que voy a necesitar es la de ingresar los datos. Para eso va a requerir el parámetro de la matriz completa. Voy a mostrar los datos de la matriz y calcular y mostrar el promedio.
También se define una función para sumar los elementos del arreglo y se define también una función para calcular el promedio. Esta función promedio requiere de 2 parámetros de tipo entero. Y también se requiere una variable global que sea la suma de las edades. A continuación se declara la matriz propiamente dicha. Se declara la matriz edades del tipo T-array I, que es el tipo de dato que definí anteriormente con el typedef. Entonces esto me libera de tener que definir rango para esta matriz. Directamente defino la variable matriz edades del tipo T-array I, que es una matriz entera de 2 filas por 5 columnas. Bueno, después también se calcula la cantidad de alumnos como la cantidad de elementos, digamos, o sea, el máximo valor de I, que es 2, por el máximo valor J, que es 5. Entonces tendríamos 2 por 5, 10 elementos en total. Bueno, el programa principal lo que va a hacer es llamar a la función ingresar datos, dándole como parámetro la matriz edades. Va a visualizar esos datos también tomando como parámetro matriz edades y va a calcular y mostrar el promedio. Bueno, en ingresar datos aplicamos esta estructura repetitiva como terminamos de ver recién, digamos, o sea, va a ser un recorrido por fila donde primero se incrementa el valor de la fila con I en 0, que va a iterar mientras I sea menor que el valor máximo de I. Y a continuación va a ser la variación de la columna. Entonces, ¿qué hace? Recorre la matriz por fila y va a ingresar cada uno de los elementos que en este caso serían las edades de los alumnos. Bueno, a continuación la función visualizar datos también va a hacer lo mismo, recorrer cada uno de los elementos de la matriz y mostrar el valor de la edad. Las funciones más específicas para lograr el objetivo, que es obtener el promedio de edades, son esta. La de sumar elementos hace un recorrido también de elemento a elemento de toda la matriz. Antes define y pone en 0 una variable suma en la que va a ir sumando cada una de las edades de las matrices. Y finalmente retorna el valor de suma. La función promedio lo que va a hacer es tomar 2 parámetros, la suma que acabamos de obtener con la función sumar elementos y la cantidad de elementos, o sea, el valor que se obtuvo antes, que era filas por columna. Y finalmente la función calcula y muestra promedio lo que va a hacer es invocar a la función de suma de edades, mostrar la suma de las edades y luego mostrar el promedio resultante. Bueno, vemos en el dep cómo sería esto. Acá vemos el código ejemplo en el IDE. Por supuesto, este código ustedes lo tienen disponible, pueden copiar, pegar, ejecutar y probar. La idea es que yo quiero ahora mostrarles en definitiva cómo va a solicitar los datos y el resultado que va a mostrar. Entonces, este código es el que termino de mostrarles, compilamos y ejecutamos. Decía que primero hacía un recorrido de la matriz para ingresar cada una de las edades. Eran 5 alumnos de 2 comisiones diferentes, entonces me pide los datos, ingreso cualquier cosa. Serían 5 alumnos del grupo 1 y otros 5 alumnos del grupo 2. Bueno, y lo que hace es compone la matriz de edades y recorre completamente para obtener la suma de los elementos de la matriz que se muestran más abajo y finalmente el objetivo era lograr el promedio de edades. El promedio de edades de este conjunto de alumnos
de 2 comisiones de la materia es de 25 años. Bueno,